Con este comentario, es importante que a lo menos seamos capaces de hacer un ejercicio solito. Ya. ¿Ah? Pero no es malo equivocarse. ¿Ah? Porque así uno aprende. Pues si ustedes están esperando que yo aquí estoy elucubrando, si ustedes están esperando que yo lo resuelva, está bien, lo vamos a resolver. Pero si usted no se equivocó, No aprende. no sabe cuál es el camino malo, cuando esté en la prueba no va a tener esa opción de que lo va a poder alcanzar. ¿Ya? Salvo después de la prueba, yo siempre menciono la retrogradación. ¿Y por qué la prueba Ya. se hace pisar? Resultado financiero, chiquillos, David. Resultado financiero, ¿cuál es? Son los 13.500 que dijo la empresa, ¿no? No, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado financiero? ¿Cuánto? 3.500.000, ¿cierto? Que es la diferencia del activo con el pasivo y las cuentas de resultados. ¿Cierto? Esto lo vimos previamente. Estos son las cuentas de activo, hasta aquí aparecen las cuentas de pasivo, calculamos la diferencia, porque aquí el balance de 8 columnas está resumido, para no gastar ni para pensar. Sí. Ya, tenemos agregados. Vamos a ver lo que hizo la empresa, después hacemos lo de nosotros. Agregados. Agregó el gasto del socio y agregó la depreciación financiera. Ya, las 300 lucas también agregado, ¿no? No. ¿Por qué no? Eso. Como estamos en una empresa que ya por lógica, ustedes saben que es 14A, el gasto se realizó en marzo. Entonces ese gasto se tiene que reajustar. Por la fecha del mes de la erogación a la fecha del cierre del estado financiero. ¿Cuánto sería entonces el IPC de marzo 2022? ¿Uno? ¿Cuánto? 10. Entonces, los 300.000 por 10.8, el valor que nos resulte, le sumamos los 300.000. ¿Cuánto nos daría eso? 332. Pero él empezó La empresa agregó la depreciación financiera. Ese dato estaría bien agregado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, o sea, ¿Sí? ¿Y aparece el resultado de la depreciación, no? No. ¿No? Sí se agrega igual. ¿Ya? Porque la depreciación ha de estar acá en gastos generales. La máquina se compró en julio del 2022, el asiento contable es depreciación acumulada. ¿Qué hizo la empresa en este caso actualmente? Gastos por esta depreciación acumulada. Entonces la cuestión igual la va a dar resultados. ¿Vale? El agregado hasta ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer en la realidad? Indagar en los libros mayores. Si la empresa hizo eso, financieramente está mal. ¿Cierto? Porque eso no corresponde. Hay que utilizar la cuenta que sea representativa al hecho económico que estamos demostrando. Pero en este caso, a los efectos del curso, está bien los 500.000. Porque la depreciación contable de la máquina es 500.000. Tenemos que considerar algún otro agregado, ¿no? Las correcciones monetarias que ustedes hicieron muy bien. Vamos a borrar el brazo, ustedes ya lo tienen. Y vamos a decir entonces corrección monetaria de las mercaderías, que es lo mismo que decir artículo 41 del decreto ley 820. Muy bien, perfecto. Esto sería la letra A. No, pero del artículo, del segundo semestre, es la letra A, muy bien. ¿Cierto? Segundo semestre. ¿Cuál es la lógica del segundo semestre? Y a las unidades que te quedaron en stock, le aplicas el precio más alto de las unidades que tú hayas comprado. Entonces tú tienes que tomar el precio más alto, que en este caso es el stock de unidades que te queda, que es 500. La multiplicación de esos elementos nos va a dar el costo de reposición tributario. El precio más alto por el stock nos da un valor de 1.575.000. Entonces ese valor lo comparamos con el valor Libre. No, contable. Y el valor contable era de 1 millón. 1 millón de pesos.
Entonces aquí la pregunta del millón es, la contabilidad tiene 1.000.000, pero la parte tributaria dice 1.500.000, es decir, siempre la base es desde la contabilidad. ¿A la contabilidad le falta para llegar al valor o le sobra? Le falta, entonces a la contabilidad ¿habría que agregarle o habría que deducirle? Entonces ustedes van a decir corrección monetaria de las mercaderías como un agregado. ¿Cuánto van a agregar? 575.000. E inmediatamente lo hace cuenta que eso Ya, entiendo. corrección monetaria de la mercadería nacional. 575. Lo vimos ayer desde el punto de vista teórico, hoy día lo vemos desde el punto de vista práctico. ¿Alguien tiene alguna duda de este tema? No. ¿Nadie? Siempre y cuando sea del segundo semestre y sea nacional, tenemos que tomar el precio más alto en que se haya comprado. ¿Vale? El precio más alto. Ese precio más alto, cuando sea el segundo semestre, lo vamos a multiplicar por las 500 unidades, que en este caso es el stock, las unidades que te quedan disponibles vigentes al 31 de diciembre. Ese valor lo comparamos con el valor libre y por lógica, por dinámica, te va a dar siempre un valor positivo, no puede darte un valor negativo. ¿Ya? Lo contrario que podría suceder, si no te da un valor negativo, positivo, es que te dé cero. Pero no puede darte un valor negativo. No puede. ¿Ya? Porque tú estás tomando aquí el precio más alto. ¿Ya? ¿Dudas de ese tema? ¿Cuál es la única diferencia que existe en el caso de que la mercadería haya sido del primer semestre? Ahí se aplica. Se aplica el La única porcentaje. diferencia sería que este precio tendría que ser reajustado. Sí. Si fuese el primer semestre. Nada más, porque la lógica es la misma. Multiplicas el precio reajustado por el stock y lo que te quedó como costo de reposición lo comparas con el valor contable. ¿Se entiende eso, chiquillos? Porque viene en la prueba, por eso se lo digo majaderamente tal vez. Porque en la prueba no sé con qué palabras van a venir, pero yo les tengo que decir, mercadería. Les tengo que decir, te quedan unidades, X unidades. Y el precio más alto fue textual. Entonces se sabe cuál es el procedimiento, ¿no? Sí. Ya. Vemos entonces ahora la mercadería David. La prueba va a ser así, va a ser con hoja de trabajo. Un caso. Un caso donde ustedes van a tener que hacer la hoja de trabajo. ¿Vale? Pero en realidad hacer la hoja de trabajo es haber puesto aquí la auditoría, ¿no? Y decir acá que esta cuestión es 3.500. Como dice un día. Usted le pone el comentario, el hallazgo, el error matemático, toma un dato que no ¿No corresponde. vinieron? ¿No vinieron? Chiquillos, letra B de este punto, pero no es la letra B de la ley. Dice acá mercadería extranjera. ¿Qué dice la mercadería extranjera cuando son de años anteriores? Que tienes que tomar el valor de la última importación, ¿cierto? Entonces, valor de compra Valor de la última última importación. De hecho, esa es la diferencia para corregir la mercadería nacional y extranjera. La nacional siempre pesca el precio más Alto. Y la extranjera siempre va a pescar el precio De la última. ¿cierto? El último. Entonces, el valor último es 60. Ese es el precio de compra que tú hiciste. Los cálculos tienen que ser Ah, sí, positivos. siempre son. ¿Qué es lo que dice la lógica? compras de La lógica dice, a esa última importación, que los productos que tú hayas comprado, los que hayan sido, te costaron 60 lucas cada producto de la misma naturaleza, denominación, características, género, lo que dice la ley. A ese precio. En el cuadrito que hizo usted ayer, en la anual, la que está haciendo ahí, dice el valor libre. Sí. Claro que esto sería el valor libre, pero El por segundo unidad. semestre dice la última importación. ¿Cómo? Es la del segundo semestre, cuando quedan del segundo semestre dice la última importación. Pero en el anual dice el valor libre. Vamos a ver la ley. ¿Quién tiene la ley de la renta? Porque esto no lo digo yo, ¿quién lo dice? Ya, la letra es, dice acá, el costo de reposición de aquellos bienes adquiridos en el extranjero que te hayan quedado desde el segundo semestre, después del extranjero del primer semestre, y tratándose de aquellos bienes adquiridos en el extranjero y de los cuales no exista documento en el periodo,
su costo de reposición será el equivalente al valor libro reajustado según el porcentaje de variación. Excelente. Ya tenemos una pequeña definición que vamos a ver. Muy bien, gracias. Ya, cuando es de años anteriores y extranjero, ¿cierto? Cuando sea años anteriores y extranjera, la lógica te dice, no pesques la última, sino que te dice pesca el valor libre. Ya. Entonces teníamos el valor libre de la mercadería, ¿o no? ¿Cuánto era el valor libre? El valor libre de la contabilidad. $1 millón. Un millón. 1 millón. ¿Vale? Porque la variación la vamos a aplicar, ¿cierto? Para el valor libro, la variación anual cuando sea de años anteriores, y la variación semestral para la última importación cuando sea del primer semestre. ¿Ya? Ya. Chiquillos, vamos a hacer un ejemplo en todo caso si no se entiende el primer semestre. Valor libro, y aquí es la variación positiva o negativa del tipo de cambio anual. Variación del tipo de cambio anual. ¿En cuánto varió el tipo de cambio? En 1.32%. Entonces, al valor libro, como bien dijo Ingrid, le aplicamos la variación anual. Y eso nos va a entregar de forma directa la corrección monetaria. ¿Cuánto sería eso? 13.200. 13.200. 13.200. El cálculo que tienen que preguntar acá, Bárbara, David y Camila. Ese cálculo se sigue aplicando siempre y cuando sea del primer semestre. Ya. O sea, la lógica no está mala, pero es para el primer semestre. Ya. ¿Vale? Para el primer semestre. Cuando es de años anteriores, no pescamos la última importación muy bien, pescamos el valor libro. Y ese valor libro le aplicamos el porcentaje de variación. Si el porcentaje de variación hubiese sido negativo, la corrección monetaria hubiese sido negativa, en ese caso hubiese sido deducción. Pero como el porcentaje es positivo, la corrección monetaria va a ser entonces un agregado. Chiquillos. No, porque si la variación depende siempre de la variación, que es positiva. De mierda está Chiquillos, preguntas con se este. ponta acá. ¿Por qué te perdiste? ¿Qué te pasó? ¿Dudas? ¿Lo repetimos? Chiquillos, pongan atención. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla para corregir? ¿Cuál es la regla para corregir las mercaderías extranjeras? ¿Cierto? La extranjera que te quede del segundo semestre, del primer semestre o de años anteriores. En este caso, cuando es del segundo semestre, es siempre el valor de la última importación. Y ahí no hay variación. ¿Cierto? Cuando es del primer semestre, es la última importación, ¿cierto? Por la variación del tipo de cambio. ¿Cierto? El precio de la última importación lo vamos a actualizar, lo vamos a reajustar, lo vamos a convertir de acuerdo a la variación que haya sufrido la moneda de cambio. Ya. La primera que hicimos. Esa no, porque es semestral. Esta variación semestral. Variación semestral. Semestral. Y acá no se pesca la última importación, aquí lo que tomamos de base es el valor libro, que lo multiplicamos por la variación, ¿cierto? Del tipo de cambio anual. Porque viene el año anterior. Y ahí te da directa y se agrega. ¿No se aplica dólar? ¿Se aplica aquí? ¿Dólar? ¿Se aplica aquí? Dólar. Según el cuadro de ayer, la extranjera en la periodos anteriores dice que valor libro por el dólar y por la variación del IPC. No. El dólar, está bien eso, porque lo que está acá. Esto es el tipo de cambio, el dólar. ¿Vale? Si la lógica no está, yo había partido mal con la última importación. La ley, el artículo 41 dice, cuando tengas mercadería extranjera que sean de años anteriores, tienes que pescar el valor libre. Y a ese valor libre le multiplicas la variación que haya sufrido la moneda en el año. ¿Perfecto? Y la variación que sufrió en este caso, ¿cuál es el valor libre? La mercadería te costaba 1 millón.
La variación fue 1.32. La variación puede ser positiva o negativa. Cuando la variación sea negativa, ahí la corrección monetaria va a ser una deducción. Ya. Si es negativo, ¿Vale? entonces. Ojo con eso. Cuando la variación sea esencialmente negativa, ahí la corrección monetaria va a ser una deducción. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agregar Corrección monetaria. De mercadería extranjera. 13.200. 13.200. ¿Qué más tenemos que agregar? ¿Qué más tenemos que deducir? ¿Qué más tenemos que agregar, Steve? ¿Algo más? Ahí ese sería. Pero eso sería ahí, de ese punto. Bueno, sí, pues. Vamos en orden. Ya, ¿Cierto? mejor. ¿Este está listo? Este está listo. Veamos la C. ¿Qué dice la letra C? Maquinaria. Costo. ¿Cuánto era el costo? 7.500. ¿Cuánto es el IPC? Esto es lo clásico, lo que hacemos siempre. 5%, que sería igual a 472.500. No, 375, perdón, profe. Cero. Ahí. Entonces vamos a tener el valor Actualizado. reajustado, que sería 7.800.000. 875. A ver, ¿podría aplicar 7.500.000 por el 5%? A ver. Cuando tenemos este valor actualizado, le podemos aplicar el 33 bits. Si para una empresa que vendía, ¿cuánto es esta empresa? 13 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el factor? El 6%. porcentaje, 6%. Entonces, a ese valor actualizado, el 6%. 472.500. Después, ¿Va eso? lo que hacemos es calcular un valor Espérame, valor de depreciación. depreciable. El Ah, reajustado entonces eso. menos 33 bits Ya, pues que lo es sumo. 402.500. No, lo sumo. y acá lo vamos a dividir por la vida útil total en meses. Pero ¿qué depreciación? Sí, porque le está tiene que ser la depreciando. empresa? La acelerada. La vida útil normal de esta máquina es 7. Para bienes que tengan una vida útil normal de 7 años, el servicio establece una vida acelerada de 2. 2 años. Entonces 2 años en meses sería equivalente a 24. 24. El valor depreciable Dividido por 24 24. nos va a dar la depreciación Acelerado. mensual, Mensual, sí. que sería, 308.432. ¿y Depreciación. cuántos meses vamos a depreciar? 6. ¿Cierto? Meses a depreciar, esto es como análisis contable, ¿cierto? Meses a depreciar sería 6. Por lo tanto, la depreciación tributaria acelerada del ejercicio es la mensual por la cantidad de meses. Sí. 1.850.625. Ya, chiquillos, miren eso que está ahí en la pizarra. Lo primero que colocamos y el primer dato que necesitamos es el costo. Ese costo lo vamos a actualizar por el mes que se haya comprado el activo fijo. Una vez que tenemos el valor actualizado, es al valor actualizado al que usted le aplica el 33 bis. No a otro, al valor actualizado. Cuando usted dice ese valor actualizado que puedo utilizar, se lo resto al reajustado para poder la diferencia depreciar, que en esencia es lo mismo que vimos ayer. La empresa compró un activo fijo que le costó 7,5 palos. ¿Cuánto es el activo fijo actualizado? 7,8 millones. ¿Cuánto la empresa va a poder llevar a gasto? 6. 7,8 millones. Eso va a poder llevar a gasto. Vía beneficio de 33 bis y vía depreciación. Por eso que para depreciar tenemos que restar esas 400.000. Porque si depreciamos este valor, vamos a mandar todo ese valor de depreciación. Y a su vez estamos mandando el 73 lo crédito. agregamos. Ahí estaríamos duplicando el beneficio y la ley nos va a decir, no se puede. Si usted va a utilizar ese beneficio, réstele ese beneficio al valor actualizado y deprecia la diferencia. De tal manera que
Este valor que se llama depreciable es el valor que usted va a mandar a gasto en este y en los años que siguen. Pero ¿cuánto va a mandar a gasto usted? Esta cuestión. ¿Cuánto mandó como rebaja a cuenta de crédito? Esa cuestión. ¿Cuánto es lo que suma eso? El valor resultado. Claro. Y es lo único que puede rebajar. ¿Ya? Lo que sigue ya es como contabilidad del segundo semestre, ¿cierto? El análisis contable. Valor depreciable tiene la misma tónica, vida útil en meses. Ese valor depreciable por la cantidad de meses a depreciar me va a dar el valor que se deprecia por cada mes. Como en este caso el activo data desde Julio. Desde julio a diciembre 6 meses. ocurren 6 meses. Sí. Entonces se deprecian 6 meses y llegamos a un valor de 1.800.000. ¿Dudas con ese tema? ¿Todos son capaces entonces de llegar a esos cálculos? ¿Ah? Porque a un mismo bien, a un mismo activo fijo, a mismos datos, ustedes deberían llegar al mismo resultado. Ya. A los mismos. ¿Ya? Ahora, esta cuestión que ustedes lo más probable es que están acostumbrados a ir hacia el lado. ¿Cierto? El cuadro de activo fijo es hacia el lado, porque son N activos fijos también. Entonces conviene colocar esos datos para el lado. Cuando es uno es inverosímil para el lado, para abajo, para lo mismo. Chiquillos, Sí, toma. de estos datos que aquí tenemos que ver cuáles tienen impacto en renta líquida. ¿Cierto? ¿El costo tiene impacto en renta líquida? No. No. ¿El IPC? Sí, porque esta cuestión es un agregado. El valor ajustado. ¿Esto tiene Mira. impacto en renta líquida? Sí, porque es una rebaja, es un crédito que se va a aplicar con el impuesto. ¿Esto tiene impacto en renta líquida? No, dato. Esto, Tampoco. dato. Esto, No. dato. Esto, No. esto sí. Sí, Esto es una administración tributaria. Y en los Sí. activos fijos vamos a tener siempre ese tema, siempre. A lo menos el activo fijo va a tener dos impactos en renta líquida. Dos. Uno, la corrección monetaria, porque los activos fijos se actualizan año a año. O sea, siempre vamos a tener este tema de la actualización, el agregado por corrección monetaria del activo fijo, y otra cuestión clásica, la depreciación. Mientras el activo esté vigente se tiene que depreciar y a su vez se tiene que actualizar. Ustedes no podrían ver, bueno, sí podrían ver, pero sería una única situación en la que ustedes podrían ver en los agregados que no hay corrección monetaria del activo fijo, pero sí hay depreciación tributaria. ¿Cómo sería esa situación? Un activo fijo que se compra en diciembre. El activo fijo que se compra en diciembre, su IPC es cero, pero se deprecia. Sí. O sea, sería el año 1. Por eso sería muy raro ver una depreciación de activo fijo tributaria y no ver una corrección monetaria. ¿Ya? Ya. Si usted ve corrección monetaria del activo fijo, tiene que haber depreciación. Como por lo. ¿Se entiende este cuadrito, chicos? Sí. Ustedes imaginan el cuadro, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, agregamos la corrección monetaria del activo fijo. ¿Cuánto es? Y usted va a deducir, ¿cierto? Abajo lo deduce la depreciación tributaria acelerada, que sería 850, 625. 1.625. ¿Tenemos más agregados, más reducciones o no? Profesor, la depreciación financiera se asume que está bien o que En tributario lo mismo está bien todavía. A mí lo único que nos interesa es que esté contabilizada. Si está bien o mal contabilizada, la cuestión rebajó la utilidad, no se puede, la agregamos. ¿Vale? Pero si está mala, supongamos que está mala, no importa, no tiene impacto, porque lo que descontó la empresa lo estamos reportando. ¿Vale? Eso es para el profe Jaime, ya no cuesta el malo la cuestión. Ya. ¿Tenemos más agregados, deducciones, dudas? El 33 disco. Dice acá, la empresa utiliza el costo FIFO. Se sabe que el costo precio medio ponderado es de 1.950.000. Ese dato es un dato irrelevante, es un dato que debemos analizar, debemos hacer Pero si alguna pongo en el costo modificación. fijo, ¿Cuál es el ¿por qué? análisis? Pero- ¿Qué artículo debería leer para saber si tengo que hacer algo ahí? Mírate un artículo Son muy financieros. 7. Entre eso está, lo que dijo Juan. Yo debería leer entre los artículos 29 al 33, pero de esos, ¿cuál? 30. No, pues lo de los otros rechazados. El 30. El 30 habla de el costo.
La empresa puede utilizar el costo LIFO, perdón, Ya lo he leído. LIFO, Sí. sí, ¿cierto? No. ¿Y puede utilizar el PPM? Sí. Sí, son ambos aceptados, entonces, ¿alguien tiene aquí algún análisis que hacer? No. Porque el análisis lo hicimos el primer semestre de este año. Me lo eché. ¿Nadie tiene alguna duda? Aquí yo les pregunto si tienen dudas. Si no hay No duda, entiendo por qué dice Es que lo voy a hacer la empresa usa costo fijo y se sabe que el costo esta cuestión es es aceptada. Entonces, si es aceptada y ya está contabilizada, ¿tendrá un impacto? Pero falta que alguien diga Hay 2 algo. millones, sí. ¿Ya? Ya hay 1.250.000. El tema no va como valores, ¿eh? Ah, no, No como valores. Pero entiendo. es importante analizar ese tema porque descontar más o menos el servicio podría poner de Es que no entiendo, me da lata. Ya, en gastos generales hay impuesto a la renta provisionado, que no es un 10.8, eso no es. No, eso era lo de arriba. Po. Impuesto a Sí, la renta provisionado. ¿Tenemos que hacer algo con ese cuestión? O sea, si está contabilizado. Claro, que aparecía en pasivo. Y Se fear. entiende que estaba también en pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Fear. Me agrego. Agrega el PIR, el impuesto a la renta, que sería Fear. Pir. PIR. Fear de Pirque. Ah, ya. Hay asesorías del abogado. 300 lucas, ya habíamos agregado, ¿cierto? Sí. Y ese gasto, a su vez, ¿qué es lo que hay que hacer después? Deduce. Se deduce. Muy bien. ¿Por qué se deduce? Artículo 21, inciso 3. Pago. Lo que te gustaba tanto la renta líquida. Ojo, no por qué artículo se deduce. Sino la pregunta es ¿por qué se deduce? Ah, Pues sabemos que se agrega y se ¿por deduce. qué de los socios? Con la empresa. Claro. Afecta, se sabe a quién afecta. Según yo creo que se sabe a quién afecta. Si fuera la empresa. Porque ya Es un gasto no aceptado. es que en esencia este es un gasto aceptado. Es un gasto aceptado. Este es un gasto aceptado, pero su aceptación implica un costo tributario adicional. O ya se terminó la clase. Chiquillos, el gasto rechazado, ¿por qué se agrega? Se agrega en principio porque no puede estar disminuyendo la utilidad. Ese es el efecto de agregar el gasto. O sea, si esta cuestión está en pérdida y yo lo agrego, lo que me dice la ley, no te acepto la rebaja, no puedes descontar este gasto. No puedes. ¿Por qué? Porque te portaste mal y no cumple con los requisitos. En esencia, ¿este gasto es necesario para generar la renta? No. Entonces no cumple con los requisitos, te lo rechazo, no te lo acepto, chao, fuera. Pero además este gasto beneficia en forma directa a alguna persona que es titular de la empresa. Eso es. Entonces, lo que se entiende, no sé si vieron mal, pero lo que se entiende es que al estar aquí en agregados, técnicamente estarían formando parte de la base imponible, ¿cierto? Y como el artículo 21 habla de un impuesto en carácter de único, el gasto no podría tributar con impuesto a la renta y a su vez con el Global complementario. artículo 21. Entonces, se agrega porque es rechazado y se deduce, ¿cierto? Porque no tiene que tributar acá, tiene que tributar en el otro lado. ¿Por cuánto entonces la RLI en efecto sí se acepta? Porque si yo aquí agrego 100 y deduzco 100, matemáticamente ¿cuál es el efecto? Cero. O sea, nunca lo saqué de pérdidas. El gasto sí lo acepté. Ya. Pero la aceptación, el haber hecho ese gasto como empresa para beneficiar el tema personal, implica un costo tributario adicional. ¿Y quién tiene que asumir ese costo tributario? Ese socio. ¿Cierto? ¿Falta algún agregado? Según yo no. Falta la corrección monetaria. Falta la corrección monetaria del CPI, que por el artículo 32 la cuestión siempre es una deducción. Entonces, corrección monetaria del CPI, y en este caso el CPI me lo están dando 6.7, ¿cuál es la variación anual? 13.3. Aplicamos 13.3 a este valor y nos va a dar, Sí, dime. nos va a dar No hay nadie. Ah. Sí.
Ya va a quedar chasca. Hola, soy Adeline. Mi hermano. Por ser así. Chiquillos, ¿hay algún otro agregado, alguna otra deducción? ¿Se acabó el tema entonces? ya la saben todo. Muy bien, pues, se acabó el tema. Ustedes calculan ahora matemáticamente cuál es la renta de la empresa, le aplican el porcentaje, le descuentan el 33 bis y se acabó este ejercicio. 14, ¿no? Pero hagan el tema matemáticamente. El profe nos dijo algo. Sí, es lo que se pide. Creo que muy pocas personas podrían equivocarse en sumar todo esto y restar todo esto. ¿Sabe que yo sí? Yo Eso es lo que hay que hacer. doy vuelta a los números. Pero ahí que tiene Excel, ¿cuánto da Tamara? Dile, me está desafiando. ¿Cuánto da la RLI, Tamara? ¿Cuánto apostamos que me equivoco? Sí, presión. Sí, presión, compañera. ¿Cuánto? 15 millones. ¿Cerrado? No, 721 para los 7. Listo, usted le aplica el 27%, a eso le rebaja el 33 bis. ¿Dónde está el 33 bis? Pero después de que uno se le rebaja el 33 pisos del 14 o de Ah, no, Sí, porque. Sí, po. Usted lo esto pidió. no es propine. No. Esto no es propine. Ojo, el agregado del 33 bis solo para propine. Solo para propine. Y el No para el 14A. Y el Chiquillos, 14 va. eso nos Eso. faltó. El 14. Que lo irán a hacer ustedes, lo dejan en el cuaderno y lo revisamos la próxima semana. ¿Qué hay que hacer con el 14? Que aquí en realidad. Pero mi duda es si hace antes del 27. Exacto. Y porque además, para efectos de depreciarlo, lo expliqué. Chiquillos, quedan en libertad de acciones, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima semana. Ya.